Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Un encuentro esperado, un encuentro que todos celebramos cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con una persona que es un referente muy importante dentro del mundo espiritual, que ha servido a muchísimas personas a través de su propio servicio personal. Todo lo que ha verificado en su vida lo ha compartido, y cada vez la comunidad de esta familia, de esta comunidad y de muchas más, pues con su mensaje van comprendiendo que hay una manera de vivir completamente diferente a la que nosotros conocemos, la que nos educaron. Le doy a dar la bienvenida a nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo, un gran abrazo, mil bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, muy felices y muy honrados con su presencia. Encantado, ya lo sabes, encantado de estar con vosotros. Gracias, Gonzalo. Cuando hablamos de este tema, Gonzalo, que es un tema que nos llama a la reflexión, ¿por qué muchas personas que tienen todo en su vida, aparentemente todo en su vida, reconocimiento, fama, dinero, bueno, todo lo que el ser humano ha soñado lo tienen, y terminan con su vida? Estaba mirando hace unos segundos antes de iniciar este directo, personas del mundo americano o en español, pues los latinos, muchas personas que teniendo todo en su momento perfecto, deciden terminar con este contrato álmico en esta encarnación. Bueno, hijo, sí, verás, es que tener todo eso que tú dices, fama, reconocimiento, dinero, lo que sea, no necesariamente lleva a la felicidad ni te evita el sufrimiento, ¿no? Eso es algo que hablamos, si te acuerdas, profundidad en la primera entrevista que tú y yo tuvimos hace ya tiempo, porque ya vamos por más de 90, pero, Sí. pero en la primera que tuvimos, de alguna manera tocamos ese tema, me acuerdo perfectamente, ¿no? Y esto es así, o sea, una persona cuando decide tomar una decisión, vamos a hacer algo como suicidarse, ¿no? Como tú lo dices, terminar con el contrato álmico, ¿no? Es porque esa persona de alguna manera está sufriendo, no se encuentra cómodo, ¿no?, en esta vida, y no encuentra la manera de resolver ese problema y decide acabar con su sufrimiento, ¿no? Es un poco como a lo mejor incluso con una persona, ¿no?, que está cuadraplégica y que no, ¿sabes? Y que, claro, manejan unos niveles de sufrimiento muy grandes y prefiere, de alguna manera, estar dormido, ¿no? Sí. O sea, que estar despierto, ¿no? O sea, que cuando uno, incluso, por ejemplo, yo recuerdo cuando era joven y no tenía ninguna comprensión espiritual, yo mismo pasé por 2 momentos de estar deprimido, ¿no?, de depresión. Y me acuerdo que me levantaba por la mañana y lo veía todo oscuro y, ¿sabes? Y decía, joder, estaba mucho mejor dormido que despierto, ¿no? En definitiva, lo que estas personas deciden hacer cuando se suicidan es dormirse por un periodo muy largo, es decir, dejar de experimentar, ¿no? Claro, el problema que no comprenden es que eso no les va a resolver el problema, porque nadie crece dormido, ¿no? La gente crece despierto, ¿no? Y enfrentándose a la vida, a sus situaciones, tal, ¿no? Más como esto es una escuela de almas y lo hemos dicho muchas veces, claro, en los momentos de sufrimiento intenso, por las razones que sean, porque la gente sufre por motivos muy diversos, pues muchas veces prefieren estar dormidos, digamos, como cuando dormimos por la noche no experimentamos nada salvo que soñemos, ¿no? Entonces, cuando estás dormido no estás sufriendo porque no estás experimentando, ¿no? Y ellos creen que suicidándose pues van a dejar de experimentar lo que les produce el sufrimiento, ¿no? Y lo que produce el sufrimiento siempre, 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 siempre es la falta de comprensión espiritual. Y no te lo alivia el tener fama, dinero, recursos, lo que sea, en absoluto, ¿no? Yo siempre digo que una persona que tiene muchos recursos económicos, lo más que consigue
es sufrir más cómodo. Claro, se sufre más cómodo a lo mejor en un yate, ¿no? Sí, 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 sí. Hola, ¿no? Pero simplemente es más cómodo, no es que dejes de sufrir, ¿no? Porque el sufrimiento está en la mente, ¿no? Por eso es Claro. sufrimiento mental. Y la mente nos la llevamos con nosotros a donde vayamos, ¿no? Entonces, ese es el motivo, Cristian. Son personas que pueden, o sea, se puede tener mucho éxito, y ocurre muchas veces, cuántos ejemplos podemos poner, ¿no? Y mucha fama y muchos recursos económicos, pero no tener un alto nivel de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como la cultura nos ha enseñado que el éxito es lo primero, fama, reconocimiento, recursos económicos, lo que sea, ¿no? Cuando lo conseguimos y seguimos sufriendo, es cuando nos desconcertamos y nos desesperamos, ¿no? Claro. Incluso cuando te das cuenta de que el camino es otro, ¿no? Hasta te desesperas también porque dices, ¡ay, va! Con todo lo que yo he trabajado para intentar conseguir el éxito, incluso si consigo comprender que el éxito está por otro camino, ¡jo! Y ahora tengo que empezar este otro camino. ¡Uy, qué pereza! No puedo, me voy. ¿Sabes lo que decir? Ya lo intento, ¿sabes? Me rindo, ¿no? Muchas veces has dedicado tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta energía, ¿no? A buscar lo que tú creías que era el éxito y ya cuando te das cuenta de que eso no te evita el sufrimiento y que tienes que emprender otro camino que también te va a requerir esfuerzo y tal, no tienes fuerzas ya para hacerlo porque las has gastado en el primer camino, ¿no? Yo recuerdo que cuando a mí me ocurrió eso, fue una cosa que me planteé, ¿no? Dije, va, ya he comprendido que para poder ser feliz, o sea, tengo que trabajar en otra dirección. Y dije, uy, las miles de horas que yo llevo puestas en la primera dirección. No sé si ¿no? Digo, no sé si voy a tener las fuerzas de empezar otro camino, ¿no? Bueno, y lo dudé al principio, te lo aseguro, porque llevaba miles y miles y miles de horas de estudio, de preparación, de esfuerzo, de trabajo. Y cuando conseguí los objetivos que yo pensaba, ¿no?, que me iban a llevar a ser feliz, me di cuenta que no. Y me entró una profunda crisis personal, ¿no? Porque dije, va, o sea, resulta que ahora voy a tener que volver a poner todo este esfuerzo, pero en otra dirección. No sé si tengo fuerzas para ello ya, ¿sabes? Y me acuerdo que fue para mí una crisis y todavía no sé explicarme del todo de dónde saqué las fuerzas, ¿no?, para poder hacerlo, ¿no? Pero estuve a punto de tirar la toalla, ¿no? Porque dije que ahora tengo que volver a meter todas estas miles de horas de esfuerzo en otra dirección en la que empiezo de cero. En fin, y de verdad que fue un momento de crisis personal importante y yo creo que sin la gracia de Dios, o sea, sin la ayuda que recibimos de arriba, yo no hubiera sido capaz de hacerlo, ¿no? Empecé poco a poco y hasta hoy, ¿no? Pero comprendo perfectamente lo que dices, ¿no? Porque he conocido tantos casos, ¿sabes? O sea, no, además a lo que yo me dedicaba me facilitaba conocer esos casos, ¿no? Porque yo gestionaba los recursos de esa gente, ¿no? Y a lo mejor si me hubiera dedicado a vender Coca-Colas, pues que es un trabajo igual de bueno que el mío, ¿no? Pero no me hubiera expuesto de primera mano, ¿no?, a esas experiencias de sufrimiento de mucha gente que había tenido éxito, ¿no? Éxito entre comillas, ¿no? Y mira, me acuerdo que hace ya 10 años, cuando empecé a darme cuenta profunda de todo esto, una de las conferencias que di en una universidad española se tituló así, ¿no? ¿Cómo redefinimos el éxito en la vida?, ¿no? Y intenté explicar que el éxito en la vida no lo podemos medir en términos de logros, ¿no?, sino que lo vamos a tener que medir en términos de avances en el nivel de conciencia. Es decir, por ejemplo, una persona que haya nacido en el nivel 2, en el nivel más bajo, si sube al siguiente nivel, pues ha tenido mucho éxito en esa vida, ¿no?, o en esa experiencia álmica, como tú dices, porque no es fácil en una vida cambiar de nivel, ¿no? O sea,
lo mejor avanzas en el nivel en el que estabas, pero saltar de nivel de conciencia es estadísticamente raro, ¿no? Entonces, tampoco podemos pensar que una persona que ha nacido en el segundo nivel y ha conseguido subir al tercero no ha tenido éxito, porque claro, todavía le falta mucho recorrido, pero sí que ha tenido éxito, ¿no? Es como un niño de kindergarten, pues que se salta un curso y va ya a bachillerato. Pues oye, eso es un éxito importante. Claro que no está todavía en la universidad, pero que nadie consigue eso en una vida, ¿no? Es muy raro, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que empezar a medir nuestro éxito por los avances que hacemos en nivel de conciencia, no por los logros. Sí, siempre te digo, o sea, supongo que cuando Rafa Nadal se muera, nadie le va a preguntar cuántos torneos de tenis ha ganado, ¿no? Sino que como esto es una escuela de almas, lo que va a evaluarse cuando se produzca la muerte física es cuánto ha avanzado el nivel de conciencia. Y si ganar tantos torneos de tenis no le ha servido para eso, pues no le ha servido para mucho. Claro. Digo, desde el punto de vista del Sí. universo, ¿no? de lo que venimos a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Si avanzamos en nivel de conciencia, vamos a ser felices, tengamos recursos más o menos, tengamos más o menos logros, pero seremos felices, ¿no? Fíjate que Teresa Calcuta o Gandhi o Yogananda o San Juan de la Cruz no necesitaron tener muchos recursos económicos para ser muy felices. Eso no quiere decir que no se puedan tener recursos económicos. Claro. O sea, simplemente quiere decir que lo que aprende es a ser feliz en toda circunstancia. Mira, yo hoy he tenido una conversación con una persona que ha venido a comer conmigo, ¿no? Y una de las cosas que me ha pasado en los últimos días es que he empezado a ver un poquito peor de lejos, ¿no? Lo he notado, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a hacer una revisión en el oculista, ¿no? Y yo pensaba que me iba a decir, pues te ha salido una dioptría de miopía, ¿no? Y sí, claro, me ha salido una dioptría de miopía, pero la causa es que tengo una pequeña catarata en el único ojo bueno, ¿no? Y entonces me dice el médico, bueno, que probablemente en los próximos meses me tendré que operar. Bueno, pues perfecto. Oye, lo que pasa es que, claro, cuando tienes un solo ojo y te operas de catarata, no es lo mismo cuando tienes dos, ¿no? Por eso no te operan los dos a la vez nunca, ¿no? Sino que te operan primero uno y luego otro, ¿no? Y me preguntaba la persona que venía a verme que si no estaba nervioso, ¿no? Que si no estaba preocupado y tal. Yo le decía, mira, hijo, no, estoy feliz. Digo, porque claro, aquí van a pasar dos cosas. Que me opere y no pase nada, o que me opere y me quede ciego. Ok. Perfecto, yo voy a hacer el mundo del César lo mejor que pueda, voy a elegir el mejor cirujano, voy a estudiar el problema, voy a intentar operar en el momento oportuno. Pero si después de haber hecho el mundo del César todo lo que tengo que hacer, luego al final sale mal, pues eso ya es la ley, la voluntad de Dios. Y oye, lo mismo resulta que quedarme ciego me va a ayudar a crecer espiritualmente todavía más rápido o a graduarme ya en esta vida, ¿no? Porque claro, voy a tener menos distracciones, voy a poder, ¿sabes?, hacer una vida como más interna, ¿no? Pues si eso es lo que Dios quiere, pues bendito sea. Y además, oye, que esto es una simulación, que no voy a estar ciego 200 años, no me quedan tantos, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el problema? No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces, ese cambio de perspectiva es lo que te lleva a ser feliz. Y si no, si esto me llega a pasar hace 30 años, en fin, la preocupación es máxima y ¿qué hago con mi vida? O sea, es otra manera de ver la vida, ¿no? Y hasta que no conseguimos hacer como este cambio de perspectiva, no vamos a ser felices porque vamos a estar preocupados todo el día por todo. ¿Sabes? Que si tengo un hijo que no sé qué, que un nieto que no sé cuántos, que un problema de salud, que si tengo una enfermedad o no, o que si la puedo tener, que si me puedo arruinar o no arruinar, que si, o sea, y estás preocupado todo el día por todo, es una necesidad egoica de controlar lo externo, ¿no? Mientras que si sustituyes esa perspectiva por la perspectiva de yo voy a hacer lo mejor que yo pueda, pero voy a dejar los resultados en manos de Dios, sabiendo que lo que ocurra es lo que más le conviene a mi alma, ¿no? Como decía Santo Tomás Moro, pues entonces es muy difícil no ser feliz. Y entonces la necesidad de suicidarte desaparece porque lo que quieres es aprovechar el curso lo más posible para hacer los menos cursos posibles. Gonzalo, yo creo que todo la situación inicia cuando nosotros no sabemos quiénes somos. Yo lo estoy escuchando, Claro, se está hablando desde el alma.
¿no? claro. Una persona que nos está escuchando ahora, que es la primera vez que nos está escuchando, pero Señor, ¿qué está diciendo? Pero Sí, es precisamente eso, porque nosotros no sabemos quiénes somos. Cuando claro. hablamos de esa fama, cuando hablamos de esa riqueza económica, estamos hablando desde el plano humano, Desde ¿no? el ego, La parte humana, desde el claro, ego. claro. Pero cuando hablamos desde el punto de vista álmico es completamente diferente. O sea, el primer punto fundamental para la evolución es reconocer quién soy y empezar a vivir sabiendo quién soy. Es ese cambio de identificación que yo llamo, Claro, ¿no? ¿Verdad? Porque fíjate que muchas personas nos preguntan a veces, oye, ¿y cómo me ilumino? Y quiero iluminarme, y sabes, todo el mundo ha oído hablar de la iluminación, ¿no? De alguna manera. Y digo, sí, la gente que está en una búsqueda espiritual, ¿no? Yo siempre les digo, mira, justo lo que tú has dicho, yo siempre les digo, mira, el primer paso de la iluminación es ese cambio de identificación. ¿Ves? sí, Que tú sitúas tu yo en el alma. Y el resto de ti, o sea, el cuerpo físico, la mente, el cuerpo emocional, todo lo que forma el ego, se convierte en un ello, no en un yo. Digamos, en inglés diríamos en un it, no en un me, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo era un hombre joven, mi yo, estaba situado en mi ego. Y claro, desde ahí el sufrimiento es inevitable. Es claro. inevitable, ¿vale? Es inevitable. Por mucho éxito que tengas, por muchos recursos que tengas. Pero una vez que sitúas tu yo en el alma, que es donde tiene que ser situado, eh, entonces ya, como tú bien has dicho, todo cambia porque cambia la perspectiva. Y entonces al cambiar la perspectiva, cambia la percepción y cambia la experiencia, como siempre hemos dicho, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. ¿Qué pasa? Que cuando yo era un hombre joven, para uno poder situar su yo en el alma, uno tenía que tener un nivel de conciencia muy alto. Y hasta entonces eso solo lo habían conseguido hacer las personas que llamamos místicas, ¿no? Bien. Sin embargo, en los últimos 20 años, el avance del conocimiento, los avances científicos, nos permiten hacer ese cambio de identificación sin tener un nivel de conciencia tan elevado, simplemente por comprensión racional. Cuando la ciencia te explica la multidimensionalidad, cuando los científicos empiezan a hablar del cuerpo espiritual, ¿no? Como la dimensión más alta del ser humano, cuando se han estudiado tantas ECMs como tú has No, y traído Gonzalo, como usted generosamente me hizo el contacto hace unos días atrás con con Alex Alex. Gómez Marín, Claro, fue claro, maravilloso, físico, claro, claro, neurocientífico y vive claro, en experiencia. claro, sí, sí. Mira, vamos a ver, yo conocí a Alex hace unos meses y le conocí porque cuando él tuvo la ECM, Alex es uno de los físicos más brillantes de este país, ¿no? O sea, así está reconocido en su sector, ¿no? Es un hombre que Sí, tiene un doctorado, ¿no? en física teórica, un máster en biofísica, es además neurocientífico, es una mente muy brillante, ¿no? Y él murió, o sea, tuvo por una hemorragia interna, como te habrá contado. O sea, todavía no he visto vuestra entrevista, pero tengo mucho interés en sí. verla, escucharla, porque él, como te digo, pues es amigo mío, ¿no? Y, y yo le conocí porque un día él me llamó, él vive en Alicante, que es una ciudad que no es Madrid, ¿no? Es donde vivo yo, está como a 400 kilómetros. Pero cuando tuvo su experiencia cercana a la muerte, claro, la inquietud espiritual pues renació en él de alguna manera, ¿no? Y claro, él era un gran científico, pero es un hombre más joven que yo, creo que tiene 44 años o algo así, ¿no? Y me extrañó porque él me propuso venir a verme a Madrid. Entonces cogió un tren por la mañana y se vino a Madrid a pasar el día conmigo. Estuvimos comiendo en mi casa, estuvimos todo el día hablando y luego se cogió un avión por la noche, ¿no? Porque claro, como se le había despertado el interés por la espiritualidad, alguien le debió decir que yo sabía algo de eso, lo cual no sé si es cierto, pero alguien se lo dijo. Pero como tenía mucha inquietud, pues me propuso venir a verme, ¿no? Y estuvimos todo el día hablando de eso, porque él lo que le quería era encajar su visión científica, ¿no? Con la visión espiritual de la experiencia que había tenido, ¿no? Y nada, fue fabuloso, porque claro, cuando hablas con una persona con esa mente, pues vas muy rápido, ¿no? O sea, uno intercambia ideas de una manera muy rápida. De hecho, le he invitado porque
tengo un evento el 27 y 28 de febrero que hacer en mi casa, que van a venir pues empresarios, profesionales, ¿no?, de alto nivel. Quiero traer algunos ponentes, ¿no? Yo daré la ponencia de psicología espiritual, ¿no?, y del nuevo contexto y tal, pero quiero traer especialistas, ¿no? Y voy a traer algunos de los que tú has entrevistado, ¿no? Que hemos hablado de ellos, ¿no? Uno que viene es Alex, otro es Pablo Dors, otro que viene ponente es Pilar Muñoz Calero, la doctora. Wow, buenísimo. Pues quiero que toda esta gente escuche a esos ponentes y yo daré la última ponencia intentando poner junto, ¿no?, pues todo lo que ellos han dicho también, ¿no? Y va a ser un evento muy interesante y he invitado a Alex a que venga, ¿no? Porque es que, claro, cuando la gente comprende que la conciencia crea la realidad, no es lo mismo que no comprenderlo, ¿no? Porque Claro. antes de la física cuántica eso lo podías creer por fe. Ya lo dijo San Alfonso Ligorio hace 2 siglos, ¿no? O lo dijo muchos místicos antes que naciera Jesucristo. Pero la ciencia, lo que es la ciencia, lo está diciendo hace pocos años, ¿no? Entonces, el que la ciencia, ¿no?, que es el ojo más básico, ¿no?, de los 3 ojos, te esté diciendo algo, pues eso todo el mundo tiene que escucharlo. O sea, que ¿quién no va a escuchar que el agua es H2O? Tú puedes decir que Buda dice tonterías, pero no puedes decir que el agua no es H2O, ¿no? La ciencia, aunque es lo más básico, es contundente, ¿no?, cuando afirma algo, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que la ciencia moderna esté hablando ya de estas cosas nos ayuda mucho a todos a cambiar la perspectiva, ¿no? A cambiar la perspectiva. Y si no, ese cambio de perspectiva antes solo se podía hacer por experiencia interna, ¿no? Por verlo de alguna manera de forma subjetiva, ¿no? Pero claro, cuando tú ahora entrevistas a un científico tan bueno, ¿no?, como Alex Gobet-Marín, que es un especialista de la física, ¿no?, y te dice con toda naturalidad la conciencia crea la realidad, evidentemente, pues es que no te lo está diciendo un hippie, ni te lo está diciendo un monje, ¿no? Te lo está diciendo un especialista, ¿no?, de científico, pero que no es el único, ¿no? Mira, cuánto siento que no puedas entrevistar en tu canal a Tom Campbell, porque claro, no habla español, ¿no? Tendría que ser en inglés y entonces, pues, claro, a lo mejor sería más difícil para tu audiencia, ¿no? Aunque ya con la inteligencia artificial cualquier día lo podemos hacer, porque él te habla en inglés y se reproduce en español y, bueno, pues Tom Campbell tiene 80 años, o sea, es un hombre, ha sido físico de la NASA, o sea, es un hombre muy reconocido, ¿no? En el mundo. Tiene mucho recorrido, mucha información encima. De escribir una trilogía, ¿no?, que se llama La teoría del todo, ¿no?, donde te está demostrando que vivimos una simulación. Yo estoy hablando un buen rato con Alex, ¿no?, de eso cuando vino a verme y él está de acuerdo. Y claro, imagínate que la cultura general que vamos a tener ya dentro de unos años es, mira, esto es una simulación y esto es una escuela de almas. Y ya no es que lo digan 2 místicos y 3 locos como Gonzalo, es que se convierte en cultura general. Entonces tú imagínate cómo va eso a reducir el sufrimiento de la gente, ¿no? O sea, ¿y cómo te explicas las leyes universales? Fíjate que esto fue brillante, ¿no? Pues estábamos hablando de eso, estaba yo hablando de eso con Alex y me dice, claro, esto es como un videojuego. Claro, tú estás jugando un videojuego, ¿no? Entonces tú tienes tus muñequitos que se llaman avatares, ¿no? Yo nunca he jugado un videojuego, pero mis nietos sí, a veces les veo jugar, ¿no? Y claro, cuando tú tienes el mando, tú puedes hacer que el avatar vaya por la derecha o vaya por la izquierda o salte la valla. Pero lo que no puedo hacer es que salga volando, porque eso no está en la programación. No sé si me... Claro, lo mismo pasa con las leyes universales, ¿no? Claro, nosotros es la programación del universo. Entonces nosotros podemos tener cierta libertad, irnos por la acera de la izquierda o irnos por la acera de la derecha. Lo que no podemos hacer es salir volando, porque eso no está en la ley. Entonces, claro, tú hablas con los científicos y ves como que cada vez lo que han ido diciendo los místicos a lo largo de la historia, pues te lo dicen los científicos también. Y entonces dices, coño, esto me da como un grado de certeza superior, ¿no? Porque ya no me lo está diciendo el ojo de la contemplación, me lo está diciendo el ojo básico de la ciencia, ¿no? Y para acabar de completar, Gonzalo,
la ¿no? vida, el universo, Dios, el mundo espiritual, como querramos llamarlo, les da la oportunidad de verificar la experiencia, que como el caso Claro, de Alex claro, Gómez, verifíquelo, ¿no? Y lo verifíquelo. lleva a vivir un encuentro cercano a la muerte que dice, ay, yo le Claro, preguntaba eso a él, ¿no? En sí, esa conversación, sí, le sí, dije, pareciera que la vida le hubiese dado la oportunidad, después de tener toda la información sí, encima, de sí. verificarla. Claro, sobre todo le dio otra oportunidad, ¿no? Claro. Aunque sea, porque claro, Alex es científico, ¿no? Y científico extraordinario, pero no es filósofo, ¿no? Entonces cada uno Sí, tenemos nuestra una especialidad, rama, sí. ¿no? Yo creo que lo que a Alex le vino muy bien también es comprender el famoso tema de los tres ojos, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Porque claro, a él lo que él verificó fue que él tuvo como digamos, como una apertura, ¿no? Como un estallido de lo que pueden ver los ojos contemplativos, ¿no? Los ojos de Sí, la contemplación, de alguna sí, manera, ¿no? Entonces, como que se subió para arriba, ¿no? Y entonces, claro, ahora la diferencia es que ahora Alex, en mi opinión, en el futuro va a ser uno de los mejores científicos del mundo, ¿no? ¿Por qué? sí, Porque va a tener como una dirección en la que investigar. No sé si me... Pero sí, claro, los ojos contemplativos lo que te aportan es la dirección, ¿no? Es sí. ese olfato, no, por aquí no sigas, que por aquí vas mal. Ay, ¿por qué voy mal? Gonzalo, Pues mira, no sé por qué vas mal, pero vas sí, mal. él Vete por estudiaba la mente de las moscas aquí. y hoy estudia la conciencia humana. Claro, claro, claro. Y entonces, pero claro, los que saben de la conciencia humana son los místicos. Sí, Por eso, algunas veces ya sabes que a los místicos se les ha llamado los científicos de la mente, ¿no? Entonces, claro, fíjate que antes, como la física clásica nos llevaba a entender el universo de una forma fragmentada, ¿no? O sea, objetos separados unos de otros, suspendidos en el espacio y con poca relación entre ellos. Pues eso te llevaba a estudiar la realidad de forma fragmentada. Y entonces, por eso había unos tíos que sabían muchísimo de física, pero nada de psicología, o muchísimo de química, pero nada de economía. O sea, era cada uno su especialidad, sí, ¿no? Y parecía que cuanto más te especializabas era mejor porque más acababas sabiendo de ese tema, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta de que el conocimiento tiene que ser integrado. O claro. sea que incluso para saber mucho de física tienes que saber de psicología. O que para saber mucho de psicología tienes que saber de física. No sé si me... O Sí, sea, que hacen falta más Leonardos da Vinci, o sea, más generalistas, ¿no? Más personas que puedan poner todo en relación con todo, porque la claro. visión de la realidad que nos da ahora la ciencia moderna es que todo es uno, que todo es una unidad. Entonces, la Sí, química es un aspecto de esa sí, unidad y la psicología es otro aspecto y la geografía otro, ¿no? Pero que sí. todo afecta a todo. Entonces, claro, si estudias una cosa, pero solo una cosa, pierdes la perspectiva. Y si... Gonzalo. Sí, no, perdón que lo interrumpa. No, es que estaba recordando a Sí, Steve Jobs, el creador de Apple. sí, 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 Él sí, sí. decía eso. Ah, pues mira, Él decía eso. Él un día dijo, me metí a estudiar por ahí todo el tema del arte, de las letras, de las sí, formas de las letras, todo esto. Dijo él, y yo jamás me imaginé que esas iban a ser las letras para que Apple iba a desarrollar en todos sus sistemas, ¿no? claro, Y él explicaba eso, explicaba todo se une, todos los puntos se unen. claro, Si uno entiende eso, uno empieza a explorar lo que usted está diciendo. Hombre, yo claro. todos los días leo libros de esto, pues me voy a cambiar a esto y voy a entender que hay una relación. Cómo se integra todo, ¿no? ¿Cómo se Porque, integra? claro, Sí, claro, porque fíjate cómo los conocimientos científicos ayudan con la espiritualidad. Porque claro, si yo no comprendo científicamente cómo funciona la multidimensionalidad, pues como no la percibo por los sentidos físicos, solo lo puedo creer por fe. Pero claro, claro. lo que creo por fe tiene mucha menos fuerza en mí que lo Sí, que verifico racional. Claro, porque, por ejemplo, muchas veces hemos hablado sí, en nuestras entrevistas, me dice la gente, Gonzalo, ¿tú crees que la luna es redonda? Digo, mira, hijo, no creo que la luna es redonda. Sé que es redonda porque he visto una foto. No sé claro. si... Sí, Claro, solo tengo que creer aquello que no he verificado, ¿no? Por eso a mí me encanta cómo empieza Gerardo Smelling, por ejemplo, ¿no? Sus enseñanzas, sí, ¿no? Porque
no vayan ustedes a creer nada de lo que yo digo. Oye, Sí. nunca le he visto a un conferenciante empezar así, porque todos tienen el ego de, oye, Yo soy la verdad. esto. No, no, o sea, yo de verdad, no creáis nada de lo que yo digo. Yo solo invito a que se verifique. No sé si me explico, ¿no? Sí. Sabiendo que cuando se verifique te transforma. Entonces, el hecho de que la ciencia, la filosofía y la mística, ¿no?, de alguna manera estén convergiendo, creo que es absolutamente necesario para el avance de la humanidad. Y creo que la inteligencia artificial bien utilizada nos va a ayudar muchísimo a encontrar esas convergencias, ¿no? Porque muchas veces la mente humana no tiene tanta capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, una de las cosas que hace es que te muestra esas relaciones, ¿no? Y creo que eso va a ser importantísimo para que esto se convierta en cultura. El problema que vamos a tener los seres humanos, los que sean, pues los que se encuentren capaces de hacerlo, es que van a tener que vaciarse de alguna manera de lo que creían que sabían acerca de la realidad. Total. Claro, y eso da miedo. Porque claro, ¿quién eres tú a partir de entonces? Entonces, Gonzalo, sí. escuchándolo aquí con la atención, con toda la atención, la mente al mismo tiempo me va como colocando ahí algunos temas para colocarlos en esta conversación. Cuando nosotros estamos desde lo humano, le voy a colocar un ejemplo que usted, que es un hombre que estuvo tantos años en el mundo de las finanzas, y como usted dice, hoy trabaja más que antes, pero no gana. Sí. Gana almas, ¿no? Porque ya su misión es otra completamente diferente. Gonzalo, cuando caía la bolsa, cuando Sí. habían este tipo de situaciones, yo recuerdo en mi país, hace un tiempo atrás, que algo como esto sucedió. Soy ignorante de este tema, pero una persona terminó con su vida, ¿no? Sí. Se termina su vida porque estaba identificado con esa parte, ¿no? La parte material, que estamos en un mundo material, pues se necesita, pero la identificación es cuando yo creo que solo soy eso. Entonces, Claro. cuando viene la pérdida Sí. de riqueza o pérdida de algo que nosotros llamamos pérdida desde el humano, hay personas que toman el camino de terminar su contrato álmico y Sí. está bien. Pero cuando la mirada es espiritual Sí. y se pierde algo y tiene un nivel de comprensión muy alto, se puede interpretar como liberación. Sí, no solo como liberación, sino que se puede también interpretar como una oportunidad de aprendizaje. Ah, O sea, claro, porque, verás, todo lo que te quite la paz cuando ocurre, te está mostrando que es una oportunidad de aprendizaje. Porque lo que tenemos que aprender al final es la imperturbabilidad de nuestra paz ante lo externo. Entonces, cuando tú ves que te ocurre algo en la vida, lo que sea, una pérdida económica, o que el médico te ha dicho que tienes cáncer, o una ruptura de pareja, lo que sea, que te quita la paz, sabes que es una lección que necesitas, porque tienes que identificar tus pérdidas de paz como lecciones necesarias. Entonces, desde el punto de vista espiritual, no solo es que sea una liberación, que yo creo que eso sí, es así, pero es casi lo de menos, ¿no? sí, Es más bien que tú ves en eso no un problema o una desgracia, sino una maravillosa oportunidad de aprendizaje para aprender lo que has venido a aprender, que no es como ganar dinero, sino que es la imperturbabilidad. Entonces, sí, eso que tú dices es muy famoso. O sea, me acuerdo que en la Gran Depresión Americana del año 1929, fue famoso en Nueva York porque todos los días se tiraba alguien de una ventana, ¿no? Así, sí, así. Entonces, claro, es un problema de he perdido algo que yo consideraba que yo necesitaba para ser feliz y prefiero estar dormido que estar despierto, ¿no? Y me tiro por la ventana. Lo que pasa es que tenemos que aprender a que no hay nada que necesitemos para ser feliz, nada más que nuestra unión con Dios y nuestra comprensión espiritual, ¿no? Además, cuando aprendemos que esto es una simulación, pues oye, yo no me pongo muy disgustado porque mi muñeco en el videojuego lo mate el que está jugando contra mí.
porque en el Claro. fondo sé que en la realidad no ha pasado nada, era un videojuego, ¿no? Pues desde las dimensiones más altas, lo que acontece aquí se ve como nosotros vemos los videojuegos. Es curioso que eso lo hablé mucho con Alex, ¿no? Y Alex me decía, claro, me decía, todas las Sí, dimensiones son reales, pero todas tienen una realidad relativa. Entonces, claro, un videojuego no podemos decir que no es real, porque ahí está y lo estamos jugando. claro. Pero claro, si tú estás jugando, yo qué sé, con tu hijo un videojuego y lo matas en el videojuego, que cuando ya termina el videojuego no te vas muy disgustado, ¿no? Salvo que he ganado o he perdido, pero no has matado a nadie en realidad, ¿no? Claro, desde la dimensión del alma, todo lo que Amen. pasa en los mundos físicos se ve un poco como un videojuego, ¿no? Vamos a ver, ¿cuánta gente se muere continuamente por un accidente, por una guerra, por un... Oye, si el cuerpo físico fuera tan importante como el alma, Dios no actuaría así. O sea, las almas no se mueren. Los que se mueren son los cuerpos físicos, o sea, los muñecos de la simulación. Una cosa que me dijo Alex y que yo no había caído, pero que me aportó, ¿no? Sí, Pues claro, que ahora están mirando a ver cuáles son, si podemos probar de alguna manera, ¿no? Empíricamente que vivimos una simulación. Y una de las cosas que encajan con eso, él me habló de la pixelización del espacio, ¿no? O sea, tú sabes que el espacio no puede reducirse a un trocito más pequeño que lo que se llama la longitud de Planck, que es una longitud muy pequeñita, pero no puedes partirlo más, el espacio, ¿no? Y me dice, qué casualidad que eso pasa con los píxeles en una televisión. Claro, tú no puedes dividir la televisión en espacios más cortos que los píxeles, ¿no? sí. Y entonces dice, mira, qué curioso, pensé yo, ¿no? Entonces, creo que es así. Mira, los Vedas, los Vedantas siempre nos han dicho que la realidad física era ilusoria, lo llamaban Maya, ¿no? Y en el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, es muy difícil para el ser humano salir de la simulación que yo he creado, ¿no? Claro, porque es como para un muñeco de esos que del videojuego darse cuenta de que es un videojuego, ¿sabes? Y salirse del videojuego y sentarse con los jugadores, ¿no? Entonces, ese es nuestro reto, ¿no? ¿En qué consiste la iluminación? En que por primera vez en tu vida eres capaz de salir del videojuego, ¿no? Digo, Sí. mentalmente, ¿no? Y darte cuenta que la realidad es la otra, ¿no? Y eso es la iluminación. Y hasta que no consigamos hacer eso, podemos estar haciendo toda la práctica espiritual que tú quieras, podemos hacer lo que te dé la gana, que no nos iluminaremos, ¿no? Y esa comprensión es importante, es parte de lo que se llama iluminación, ¿no? Por eso los místicos son las únicas personas que consiguen una paz interior imperturbable, ¿no? Ante lo que ocurra, ¿no? Y esa es la famosa enseñanza, ¿no? De Job, ¿no? En la Biblia, ¿no? Y, y bueno, ese es nuestro trabajo espiritual y ahí tenemos que llegar, nos costará más, nos costará menos, no hay que Sí. desesperarse, porque claro, o sea, insisto, ¿no? Siempre lo he dicho, una niña de kindergarten no puede aprender álgebra todavía, pero ahí es donde vamos, ¿no? Y entonces cuando lleguemos a ese punto, tendremos más o menos recursos económicos, tendremos más o menos salud, pero seremos conscientes de que vivimos una simulación, seremos conscientes de que esas experiencias son necesarias para el crecimiento de nuestra alma y las agradeceremos y no las resistiremos. ¿Intentaremos cambiarlas? Ah, Sí. sí, si está en la ley que yo pueda ganar dinero, ¿por qué no voy a intentar ganarlo? Sí. Pero si no lo consigo porque no está en la ley, pues tengo que aceptarlo y Sabe, mantenerme. cuando habla de este tema me lleva a otra reflexión que es que pues creo que es válida ponerla aquí en conversación. Cuando hablamos del mundo espiritual, cuando hablamos de lo espiritual, espiritualidad y gratuidad está en la mente de muchas personas. Todo Sí, lo que es espiritual tiene que ser sin valor, ¿no? Todo, sí, digo libros, programas, pero cuando la persona ha despertado su espiritualidad, es próspera. claro, O sea, está ligada esa sí, evolución y ese crecimiento espiritual con la prosperidad financiera también. sí, claro. Vamos a ver.
Lo que verdaderamente está ligado a la espiritualidad es a la abundancia. A la abundancia. Pues la abundancia incluye, pero no se limita a los recursos económicos. Económicos, sí. Y no es cierto que todo lo espiritual tenga que ser gratis, ¿no? Eso hay que entenderlo bien, es que en esto hay mucha confusión, ¿verdad? Y me alegro que me hayas hecho la pregunta porque al menos voy a dar mi opinión al respecto por si aclara, ¿no?, algunas de las confusiones que existen al respecto. Vamos a ver. En el universo existe lo que se llama la ley de la compensación. ¿Ok? El dar y recibir. ¿Ok? El intercambio, ¿verdad?, entre los seres universales. Entonces, un maestro espiritual tiene que vivir, y para vivir tiene que comer, y tiene que dormir, y tiene que mantener alta su energía para poder dar un buen servicio, ¿no? Y por lo tanto, no es una barbaridad que un maestro espiritual pues sea compensado por su servicio, ¿no? El problema de la ley de compensación es que es abstracta. O sea, por ejemplo, ¿no? Imagínate en mi caso, si yo ya he obtenido los recursos previamente en mi vida que necesito para comer, dormir y tal, y ahora me dedico a ser de servicio espiritual, las personas tienen que observar la ley de compensación, ¿verdad? Lo que pasa es que no es necesario que me compensen a mí directamente. Tienen que compensar al universo. Muchos me preguntan, oye, ¿cuánto le debo, no, por una sesión? ¿No? Digo, mire, a mí nada, pero al universo sí. ¿Me explico? Y me dice, bueno, entonces, ¿cuánto le pago al universo? Digo, no importa. Digo, ¿cuánto tiempo te he dedicado yo? Me dicen, pues 1 hora. Pues dedica 1 hora a ser de servicio a otros y ya has compensado. Es que no tengo tiempo, pues da un cheque a una fundación, a otra, la que sea, ¿no? O sea, pero compensa al universo el servicio que has recibido, ¿no? Por lo tanto, si un maestro espiritual debe cobrar o no cobrar por lo que hace, eso depende de cuál sea la situación del maestro, ¿vale? Entonces, digo, de su propia economía, ¿no? Ahora es verdad que ninguna persona de alto nivel de conciencia pasa hambre. Eso no ocurre, ¿no? Jesús nunca pasó hambre. Pasó la que él quisiera pasar si un día quería ayunar, pero no pasó hambre, porque todo el mundo le invitaba a comer, aunque solo sea para escucharle, ¿no? Entonces, es verdad que la espiritualidad va ligada a la abundancia, pero la abundancia no se limita solo a los recursos, ¿no? Se limita a la calidad de las relaciones, a muchas otras cosas, ¿no? Pero es verdad que una persona de alto nivel de conciencia nunca va a pasar necesidades físicas que no sean autoimpuestas. Claro, porque un maestro espiritual puede decir, oye, pues ahora voy a estar una semana de ayuno, ¿vale? Pero eso no es porque no tenga comida a su disposición, eso es porque él decide no comer una semana, ¿no? Y siempre va a tener un sitio donde estar o donde comer o donde dormir, ¿me entiendes? O sea, mira, imagínate, esto es muy sencillo, o sea, imagínate que ahí me dice una persona, ay, me gustaría hablar con usted porque todo usted... Digo, fenomenal, pues mire, invíteme a comer y hablamos. Y sería invitado a comer todos los días, no sé si me... Claro, ¿me entiendes? O a dormir o a lo que sea, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, sí que es verdad lo que tú dices, absolutamente cierto, que el alto nivel de conciencia siempre garantiza la abundancia. La abundancia es como la característica natural del universo, ¿no? Y cuando no somos abundantes es porque nosotros estamos poniéndole alguna limitación por nuestra ignorancia. Es que como existe una creencia, y por eso traje esto a conversación, Gonzalo, porque existe una creencia que todavía funciona de esa manera, y por lo menos en un país como el mío que amo, pues a veces personas que cuestionan o critican, no el caso de nosotros, sino el caso de que un sacerdote que presta su servicio pueda tener un bonito carro, ¿y por qué no? Yo digo, ¿por qué no lo puede tener? Porque la mentalidad de las personas es, tiene que andar a pie, descalzo, desnutrido. Si tiene todo eso, es espiritual. Pero
si come bien o se pone una camisa que le gusta, cuando hace un servicio y todo, yo siempre he cuestionado eso. Yo digo, ¿y por qué no puede hacerlo? Si le está dedicando su vida al servicio, su vida a la entrega, su vida a todo, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Por qué sí puede hacer lo otro y esta persona que está entregando no puede? Es que, fíjate, el gran error es ligar, o sea, relacionar la espiritualidad con la pobreza. Con la pobreza. Sí, La espiritualidad se relaciona con la austeridad, no con la pobreza. ¿Vale? O sea, la austeridad no significa no tener recursos, significa malgastarlos. claro. La pobreza es no tener recursos, ¿no? Entonces, hombre, yo, por ejemplo, ¿no? Si ahora me dedico a la espiritualidad, pues a lo mejor, aunque pudiera tener un Ferrari, pues no tendría un Ferrari. Claro. Pero desde luego tengo un buen coche, porque cuando viajo Sí. en coche prefiero que no me duela la espalda, que llegue a dar a la conferencia en buenas condiciones físicas. O sea, no sé si me explico. Sí, No completamente. creo que sea antiespiritual. A ver si me... Sí, Hombre, la ostentación no es espiritual. Lo innecesario no es espiritual. O sea, por ejemplo, si yo soy un hombre de alto nivel espiritual, que no digo que lo sea, digo si lo fuese, y tuviera 40 relojes de lujo, pues eso no es normal. ¿Entiendes? claro. Porque con uno me basta, como mucho dos por si uno se estropea, y Sí, los 38 ya es por capricho, ¿no? Entonces yo prefiero dedicar esos recursos a otra cosa más útil para la gente, ¿no? Para lo que sea. Pero el que tenga un reloj que funcione, que sea bueno y tal, eso no me convierte en antiespiritual. No sé si, por claro. poner un ejemplo, ¿no? Sí, O, por ejemplo, no sé, si tuviera 40 nikis, pues no sería austero. Pero si tengo 4 nikis buenos, ¿no? Porque es ropa cómoda y sudo menos en verano y no me produce alergia y da tiempo a que se lave uno mientras me pongo otro, eso sí es austero y no es pobreza, porque cada niki sí. puede ser caro, ¿no? Mira, yo tengo un amigo mío, sacerdote, muy buena persona, muy majo y tal, que le encanta el fútbol, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Y entonces, todos los años, a principios de año, me escribe y me dice, oye, Gonzalo, mi regalo de Navidad, acuérdate, ¿eh? Y yo pues le regalo, yo qué sé, los $200 que vale suscribirse al canal, pero ese hombre ve el fútbol. ¿Sabes lo que decía? Que no lo pague, pero porque se lo ha ganado, no sé si me entienden, ¿no? Sí, sí. Porque encuentra un tío como yo, pues que le permite suscribirse, ¿no? Y se lo encuentra el universo y si mañana me muero yo, aparecerá otro. Pero él verá el fútbol, no sé si, porque claro, el resto del tiempo está sirviendo a todo el mundo lo mejor que puede y sabe, Claro, ¿no? claro. Entonces, un sacerdote o un misionero o un maestro espiritual, si va descalzo y tal, es porque elige el hacerlo por alguna razón, pero no porque sea antiespiritual llevar zapatos, ¿no? Claro, Claro. Y claro, además, si un día se va al monte para meditar con mucha gente, pues que se ponga unas buenas botas y que no se haga un esguince de tobillo. No sé si me... claro. Claro, porque hay que Esa, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, no sé, o sea, una persona no se puede decir, esta persona tiene recursos, por lo tanto no es espiritual. Eso no es cierto. Es como usa sus recursos o no los claro. usa lo que le convierte en espiritual o no. Porque es paradójico, ¿no? Y eso rompe otro paradigma. Usted que es experto en romper paradigmas, mi querido Gonzalo, porque esa creencia ha existido a lo largo del tiempo y eso es Sí, lo que ha llevado a muchas personas a vivir en condiciones difíciles. Yo sí. no amo el dinero, pero le agradezco al dinero cuando llega para poder hacer cosas que uno necesita hacer. Le voy a colocar un ejemplo muy, muy sencillo que nos pasó esta semana. Y es que nuestra mascota, nuestro perrito que lleva con nosotros 10 años, sufre la lesión de cadera, la displasia Sí, de cadera, y sí, empieza el sufrimiento, claro. ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? En una semana hemos invertido en él el Un día. dinero que radiografías, Sí, ecografía, el pago del especialista, claro, nutricionista, claro, medicamentos, todo que eso cuesta dinero. Yo le decía a mi esposa esto, Gonzalo, le decía, gracias a Dios que lo puedo hacer, podemos nosotros hacerlo, porque claro. si no tuviéramos los recursos, ¿no? No Y podría. ayer en la veterinaria nos contaban historias, Gonzalo, como cuando pasa esto, sacrifican al animal, Sin duda, claro, 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 sacrifican, porque claro, no tienen los recursos para hacerlo.
Claro. Entonces, cuando uno mira esto a lo largo de la historia, Ujú. aparecen momentos históricos de místicos que dijeron el voto de pobreza para la iluminación. El voto de pobreza era voy a vivir en la pobreza absoluta. Sí, no, no. En un Es que eso es, momento, eso eso se hizo así, pero hay personas que siguen pensando que entre más pobre sea, más rápido el cielo lo va a recibir. no es cierto. Es que es falso. O sea, si Sí, eres pobre es porque tienes una limitación. Cuanto más austero seas, es más diferente. rápido será el crecimiento espiritual. No cuanto más pobre. Es que esa palabra pobreza está mal traducida en algunos textos antiguos. La traducción correcta es austeridad, no pobreza. O sea, ¿entiendes? Claro, la austeridad es Entiendo. el buen uso de los recursos, es el no malgastar, el no hacer ostentación, el no apegarte, el aprender a ser feliz cuando lo tienes y igual de feliz cuando no lo Cuando tienes. no, claro. Pero la pobreza es siempre una limitación, ¿vale? Porque digamos, la condición natural del universo es la abundancia. Entonces, si yo soy pobre, cuando digo pobre es que me falta lo básico para mantener mi energía vital adecuadamente alta, eso no es una virtud espiritual, eso es una limitación. La austeridad. Ahora, yo puedo ser si yo, por ejemplo, mi destino es ser un monje y decido vivir en un monasterio y en una celda y con unas sandalias, pues perfecto, pero eso no es pobreza. Eso es que yo he tomado una decisión de tener esa experiencia, ¿me explico? Pero imagínate que yo soy un padre de familia que me ilumino. Pues tendré que seguir siendo padre de familia. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Tirarlos al río? Claro. ¿No? Y tendré que pagar sus universidades, porque, ¿no? O sea, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, depende el destino y las circunstancias del destino de cada uno para las decisiones de vida que cada uno quiera tomar. Pero la pobreza no es lo que va relacionado con la espiritualidad, es la austeridad. Y esto hay que comprenderlo, Sí. para que muchas veces se usa la palabra pobreza cuando se quiere hablar de austeridad, igual que se usa la palabra cariño cuando se quiere hablar del amor, pero no significa lo mismo y es muy importante diferenciarlo, ¿no? Entonces, Claro. no, eso lo tengo yo muy claro, o sea, clarísimo. O sea, no, esa idea cultural claro. Ahora, si yo soy un sacerdote, lo que no necesito es llevar anillos de oro, ni Claro. cruces de brillantes, porque a Cristo lo Sí. crucificaron en un palo de madera, ¿no? O sea, lo que no me gusta a mí es la ostentación, el lujo. Eso no, una persona espiritual huye de ello, ¿no? Ahora, una persona espiritual no tiene por qué huir de la calidad, digamos, de la calidad no ostentosa. Claro. Claro. ¿Me explico? Entonces, bueno, eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo, Es lo que esa es precisamente la transformación que se está dando ahora, Gonzalo, claro, porque precisamente yo lo coloco aquí en esta conversación porque está ligado el tema que hemos trabajado hoy. Entre más pobre, Dios me va a querer más y Dios me va a apreciar más. O sea, nos castigamos nosotros mismos, sí, no vivimos, y yo no estoy diciendo que el dinero sea el amo de nuestra vida, ni mucho menos, no, no, para nada. O sea, sí, es un instrumento que nosotros tenemos, pero que claro, es importante. ¿Por qué es importante? Por la buena educación que le puedo dar a un hijo, claro. que eso me parece Oye, que a es un hijo, correcto, a todo el vecindario, si pudieras. O sea, a que quien fuera. Sí, claro, que tus recursos tienen que ser, claro, muchas veces lo que nos pasa también con los recursos a veces es que si lo dedicamos solo a lo nuestro, pues, sí, pues no lo estamos universalizando, ¿no? Como es el amor universal, ¿no? sí, Pero claro que con recursos se pueden hacer cosas que sin recursos no se pueden hacer. claro. Pues esta enseñanza una vez más está en el Evangelio, es que a mí me encanta volver al Evangelio, ¿no? Acuérdate en las bodas de Caná, que Jesús va a las bodas de Caná y entonces sacan el vino y viene su madre, ¿no? María, y le dice, oye Jesús, que se ha acabado el vino.
Y entonces Jesús dice, pues no puedo hacer nada porque todavía no ha llegado mi momento, ¿no? Está justo antes de empezar su vida pública, ¿no? Y le dice su madre, hombre, sí, haz algo porque aquí no hay vino, ¿no? Y bueno, en teoría el Evangelio nos cuenta cómo Jesús pues convirtió agua en vino, ¿no? Y cómo luego los comensales de la boda le dijeron al que organizaba la fiesta, oye, tú eres distinto a todos los demás. Normalmente en las bodas, en las fiestas, el mejor vino se pone al principio, porque luego cuando la gente ya está borracha ya no aprecia la calidad, pero en esta boda el mejor vino lo has puesto al final. ¿Ves? Sí. Entonces, Jesús no renunció a la calidad cuando cambió y dio buen vino cuando hubo que dar vino. No sé si me... Sí, señor. ¿Me entiendes? Entonces, eso es algo que una vez más nos enseña cómo el gran nivel de conciencia no está reñido con experimentar la calidad. ¿Entiendes? Gonzalo, hay un tema que... Ni sobrante, ¿no? Sí. Hay algo que se siempre ha hablado en los tantos encuentros, o en estos primeros casi 100, pero los primeros, digo, ¿no? Que faltan otros 100. Pero es lo siguiente, Gonzalo, eso va ligado al servicio, ¿no? Entonces lo voy a colocar en un ejemplo. Ayer en la misma veterinaria, la chica que la atiende, una médica veterinaria, el amor por la mascota, ven mi amor, te la alzo, o sea, ese amor por servir. Sí. Con mi esposa decíamos, hay que llevarlo, o sea, se nota que ama lo que está haciendo y se ama, y cada persona, el día que encuentra amor por lo que hace, la misma abundancia a la que usted se refiere, Gonzalo, tiene que llegar. Es cuestión de amar lo que uno hace, hacerlo de muy buena manera, entregarlo mejor, lo otro simplemente es consecuencia. Claro, mira, si esto todos los maestros espirituales siempre lo han enseñado así. Tú da lo mejor de ti mismo y dalo con compromiso y no te preocupes porque la ley es la ley y la ley responde a eso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es de verdad aprender a dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hagamos. Y la ley responde a eso. ¿Y cómo? Pues de manera que a veces no comprendemos, de manera milagrosa, la famosa añadidura, ¿no? Sí. Acuérdate que Smedlin pone el ejemplo de ese hombre, ¿no? que había estudiado Derecho, pero que no le cogían en ningún bufete y a pesar de que tenía un buen currículum, pero tenía un hijo recién nacido y tenía que pagar los pañales y encontró trabajo de camarero, ¿no? Y otro hubiera ido frustrado, ¿no? Porque, oye, yo soy abogado, ¿por qué no puedo traer? Bueno, el tío dio lo mejor de sí mismo, era muy simpático, empezó a llenarse el restaurante, enseguida el dueño le ofreció abrir un segundo restaurante y que fuera el gerente, y al cabo del tiempo el perro, bueno, pues si ya aprendió lo de ¿por qué no abro yo mis restaurantes, no? Y acabó teniendo cientos de restaurantes y siendo un millonario, diciendo, menos mal que nunca trabajé de abogado, ¿no? Entonces, claro, pero la ley respondió, ¿ves? Porque claro. Él dar lo mejor de sí mismo, que es lo que la ley exige, pues la ley le fue poniendo las circunstancias delante de manera que pudo ser abundante. No sé si me... El problema es que damos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Gonzalo, ahora le llevo a ese mismo ejemplo que se está colocando, y perdón que lo interrumpa, cuando lo hacemos al contrario. Sí, claro, cuando dar lo mejor de nosotros, de lo que tenemos, sin observar qué es lo que tenemos. Claro. ¿No? Sin darnos cuenta que muchas veces, en lugar de brindar un servicio con amor, somos de un carácter fuerte, agresivos, temperamentales. Lo vemos nosotros con frecuencia, ¿no? Entonces, la consecuencia de eso también llega cumpliéndose la ley. En lugar de tener todo lo que ha querido, la frustración aparece y luego la pregunta también, ¿por qué a pesar de que hago lo que hago, la vida no me funciona? Bueno, porque no te has colocado bajo la ley. Cuando te colocas bajo la ley, siempre consigues buenos frutos. De ahí la famosa enseñanza evangélica, por sus frutos lo conoceréis. ¿Sí? Antes de considerar que una idea sea buena o mala, mira a ver qué frutos produce, ¿no? Y entonces, si produce buenos frutos, es porque esa idea tiene verdad, ¿no? Entonces, es clarísimo, o sea, es clarísimo, ¿no? Si al final la espiritualidad, al principio es como muy complicada y tal, pero luego se va simplificando y es muy simple al final, ¿no? Es simplemente colocarte bajo la ley del amor. Pasa que comprender lo que es el amor es complicado, ¿no? Pero
cuando te colocas bajo la ley, todo fluye. Es que si no, ¿cómo aprendes la ley? Porque claro, esto como cuando vas al colegio, si te ponen una buena nota es porque has hecho un buen examen, ¿no? Entonces, la calidad de la nota te refleja el examen que tú has hecho, ¿no? Entonces, tú mira lo que no esté funcionando bien en tu vida, lo que sea, que no esté funcionando bien, y pregúntate qué no estás haciendo bien bajo la ley en esa situación para tener los resultados que estás teniendo, ¿no? Y en cuanto te lo preguntas, pues es como puedes ir descubriendo, ¿no? Pues voy a cambiar esta actitud o esta otra, o voy a ver si por este otro camino, y así como vamos aprendiendo la ley por los resultados que obtenemos, ¿no? Ya tenemos el tema de nuestro siguiente encuentro, Gonzalo. Muy Así bien. funciona la ley del amor. Vamos a ver. Claro, muy bien, perfecto. Un programa entero para hablar de la ley del amor. A Por todas las favor. personas que están conectadas con nosotros ahora, les voy a pedir la magia, por favor. Todos dejen sus comentarios, sus me gustas, compartan en redes sociales. Y si así lo quieren ustedes, únanse, por favor, al nuevo canal verificado de WhatsApp. Y les vamos a enviar a ese canal el listado de reproducción donde van a durar meses estudiando. Los programas con Gonzalo no son para verlos, son para estudiarlos. Porque muchas veces, y lo digo de corazón, Gonzalo, muchas veces una frase, yo soy de este orden, una frase que usted pronuncie, yo me quedo estudiando, digo, comprendiendo, porque si no pasa por aquí y sale por acá. Pero cuando uno va interiorizando, porque hay mucha información hoy, pero poca incorporación en la vida. O sea, y ahí es donde viene el tema del despertar espiritual que, entre comillas, se está viviendo, ¿no? Tenemos mucha información que nos hace creer, pero nuestra vida sigue siendo como antes, solamente con una información que está ahí. Si quieren ustedes la lista de verificación a través del canal verificado de WhatsApp que les hemos colocado múltiples veces a ustedes el enlace, únanse ahí y en un ratico les enviamos a ustedes todo el listado de reproducción para que estudien. Yo los invito a que estudien, a que nos sentemos como alumnos juiciosos. Gonzalo duró inicialmente más de 10,000, creo que fueron más de 15,000 horas estudiando. Continuas, ¿no, Gonzalo? Sí, 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 sí. 15,000 horas, Claro. dando hasta que el cerebro dice, ay, ya entendí. Sí, sí, sí. Es que la mente tiene muchas capas, Cristian. Y a veces mojas la capa de arriba y crees que ya, pero hay que seguir mojando. La mente hay que reprogramarla muy profundamente porque hemos sido educados en una información que no nos resolvía el problema, ¿no? Claro, la prueba está en que si te pregunto cuántos de los seres humanos que han vivido hasta la fecha han tenido paz interior imperturbable, me dirías, pues muy poquitos, ¿no? Pero claro, no es solo culpa de ellos, es culpa también de que la educación, la información que se manejaba, tampoco te ayudaba mucho a ello, ¿no? Entonces, es verdad que esta información es muy importante porque es la que te permite tener paz, pero también es verdad que no se consigue en 24 horas, porque como tú bien has dicho, todos tenemos patrones del pasado, entonces tenemos no solo que comprender la información, sino que tenemos que entrenarnos en ella, ¿no? Por eso no es lo mismo saber acerca de algo que convertirte en ese algo, ¿no? Claro, para alcanzar la paz tienes que convertirte en ese algo. No se puede quedar solo una información a nivel intelectual, ¿no? Que está muy bien y tal. Sí, buen punto de inicio. Claro que si no, no sabes por dónde entrenarte. Claro. Pero tienes que entrenarte, ¿no? Y entonces lleva un tiempo, pero merece la pena. Cuando sentimos que ya hemos dado un paso perfecto, llega un señor en un vehículo atrás y nos pita, acciona el claxon. Sí, sí. ¡Pra! Y yo que venía escuchando a Gonzalo en el carro, bajo el vidrio y le digo, Tu puñetera madre, ¿no? Sí, 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 sí. y luego me doy cuenta y digo, ay, señor. Bueno, pero mira, Pero bueno, el siguiente que pase ya lo trataré diferente. Lo importante es eso que has dicho. Luego me doy cuenta. Luego me doy cuenta. Claro, lo importante, fíjate ahí, no es tanto que le hayas chillado o no chillado, lo importante es que luego te has dado cuenta. Y es ese darse cuenta lo que te permite crecer. Esta mañana, Gonzalo, recién despierto, estaba revisando, yo hago algunos clipsitos todos los días por lo regular
en Instagram, Sí. tratando de ir estimulando todo esto. Y el primer mensaje que me encontré de una persona y me dice, chinga de tu madre, Sí, sí, sí. eres un no sé, y me trata de todo, ¿no? Y a mí me dio risa, Sí, ¿no? claro. Pero lo bonito de eso, uno diría, este señor es masoquista. No, lo que trato de decirle es que eso que hoy me dio risa, hace 5 años me incomodaba, hace 10 le contestaba y hace 15 le decía, veámonos en el parque a ver si... Y aparte que no vamos a liar a tortas, ¿no? Ya. Mira, No, pero en eso le voy a dar a tu audiencia un pequeño consejo, ¿no?, de cómo proceder ante esas cosas. Si alguien te critica o te dice una bobada de esas en Instagram, tienes que comprender que esa persona es un ignorante, ¿no? Porque, así, claro, Gandhi o Teresa Calcuta no haría eso, como mucho te invitaría a tomar un café y te diría, mira, hijo, creo que te estás equivocando, lo que sea, pero no te haría eso, ¿no? Bien. Por lo tanto, cuando te lo hacen es un ignorante. No dejes tu paz en manos de ignorante. Y la mejor manera, claro, la mejor manera de hacerlo es pensar simplemente cuánto siento que esta persona pues no esté a gusto consigo mismo, ¿no? Y al sí, revés, cuando te manden un Instagram, o sea, que digas, Cristian, eres ¿sabes? La bomba, me has cambiado la vida, cuánto he aprendido contigo, tal. Bueno, pues lo mismo, cuánto me alegro que esta sí, persona pues esté contenta, pero no es personal, ni lo uno ni lo otro, o sea, ni la crítica ni el... totalmente de acuerdo. No sé si me... Entonces Sí, tú me entiendes, completamente. el único que Sí, sabe en qué nivel estás tú es Dios. Todos los sí, demás tienen opiniones. ¿Ves? Este hombre puede opinar que eres sí, un desastre, yo puedo opinar que eres un tío sí, fantástico, pero tanto él como yo tenemos sí. opiniones. ¿Me explico? El Pero que nos sabe sirve, es el de sí, nos arriba. sirve de medidor, Gonzalo, nos sirve de medidor. Vamos, yo lo tomo así, ¿no? En el Sirve de sentido medidor de tu propio desarrollo. de mi propio desarrollo. Claro, que no te Claro. quite la paz y No, que tampoco te dé vanagloria el elogio. O sea, no, no, simplemente no, ni uno ni ni lo lo uno otro. ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Totalmente de acuerdo. Estás en el camino, ¿me entiendes? El que sabe dónde está en el camino es Dios, y en ese camino hay gente que está por debajo de ti y gente que está Sí, por encima de ti. Y totalmente, eso no lo va a cambiar nadie. No sé si me... totalmente. Y ya está, Así no es. hay más. Sí, y nos ayudan mucho. Esta mañana pues pasaba esa experiencia y a mí me reí y dije, ay, qué bueno. Y no es Claro, que me haya, como lo dije hace un momento atrás, ay, masoquista, le gusta que lo insulten. no, No, no. lo que pasa es que ya no, ya uno va comprendiendo, Gonzalo, que el otro va en su proceso y si yo estuviese en el nivel de conciencia de la escuchar lo Haría que yo mucho, digo, yo le digo haría- lo mismo. Claro, y sobre todo que Mm, cuando te critican, si ya has trascendido el ego, ¿dónde critican? O sea, ¿quién recibe la crítica? O sea, sí, es el ego el que recibe la crítica o los elogios. o los Si, elogios, los sí. elogios, claro, si el alma está ya trascendida, perdón, si el ego está ya trascendido, como yo digo, ¿a quién critican o a quién elogian? Ya no hay un Sí, quién. Por eso, cuando me dicen, Dios se ofende, ¿no? Oye, pues tú sabes lo que estás diciendo. O sea, si para ofenderte tienes que tener ego. claro. Claro, entonces, si Dios tuviera ego, no sería Dios, sería un ser humano como nosotros. Entonces, por eso, comprender lo que es el amor, que es el próximo programa, quizá es Sí, muy importante, ¿no? Porque, oye, Dios te va a castigar. Pero diga usted, el amor no castiga, el amor enseña. Otra cosa es que el castigo sea parte de la enseñanza, pero es con amor y con la idea pedagógica, como cuando yo castigo a un niño pequeño 5 minutos, pero no es porque quiera vengarme y le quiera castigar, le quiero enseñar. Explico por lo mismo, o sea, no podemos, o sea, como hemos entendido lo que es el amor hasta ahora, ha sido una manera muy pobre, ¿no? sí. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar es por entender qué es el amor, ¿no? Pues esto queda en continuará. Y cada programa que hagamos con Gonzalo quedará en continuará. Ok, Porque estas conversaciones, escuchar a Gonzalo con todos sus conceptos, nos van ayudando a todos nosotros. Y como lo dije hace un ratico atrás, hay que estudiar. Son encuentros para sentarme a estudiar. Conozco personas que tienen la agenda de Gonzalo. Yo estoy cerca, eso te lo he tenido en la mente, de sacar la agenda de Gonzalo, de diseñarla, diagramarla y todo, como método de estudio para la comunidad. Lo he tenido en la mente. Bueno, tal vez ahora que lo digo y que lo pronuncio, tal vez trabaje en eso, porque me parece maravilloso todo lo que vamos incorporando y todo lo que vamos aprendiendo. Mi amigo querido,
a nombre de esta comunidad que es su comunidad, de esta familia que es su familia, que lo queremos mucho todos, muchísimas gracias por este tiempo, por este compartir, por estos sacudones que aparecen de vez en cuando maravillosos. Aquí hay un montón de frases buenísimas para seguirlas estudiando. Muchas gracias por todo lo compartido y nos vemos pronto porque esto continuará. Venga, cuando tú digas. Gracias, Gonzalo. A toda la comunidad, un inmenso abrazo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos siempre. Me despido diciéndoles que Dios nos siga bendiciendo y además recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso, inmensísimo abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Arguello.